buenas tardes, paz inverencial, y gracias infinitas por permitirnos compartir esta enseñanza con ustedes. Gratitud muy especialmente a Raquel, que es la señora que nos está facilitando su vivienda, su hogar, y que en el nombre del Cristo y de la divinidad reciba prosperidad y paz por eso. Y ustedes también en vuestro corazón y en vuestro espíritu. Hay algo maravilloso que nosotros tenemos que conectarnos, es así, con la parte de nosotros más superlativa, que en este caso si la llamamos mística o espiritual, o cristiano, como queramos, es más caluroso, más afectivo, más humano que hacerlo con el puro intelecto y con las puras palabras. Por eso es que lo estoy haciendo en ese sentido, pues, porque primero tenemos que expresar las gracias y connotar lo que queremos. Según los estudios que hemos realizado, la mayoría de personas actualmente estamos llegando a una conclusión, y los grandes sabios llegaron a la misma conclusión, de que todo lo que el hombre haga lo lleva a un punto, de que él deviene de un ser superior. Lo demostró Albert Einstein en su carta, y no lo dijo en su tiempo, que es el que más sabe de los intelectuales. Y él dice que eso es así. Es más, dice que algo se mueve en el universo, que es lo que crea la vida, y eso que algo se mueve lo llama la Biblia Dios. Pero ellos no lo llaman Dios, nosotros sí, gracias a Dios, porque no tenemos ese inconveniente o esa limitación. Eso significa entonces que nosotros nos debemos a nuestros padres se deben a sus padres, y esto no tiene fin. Materialmente no. Pero si nos vamos al origen de nuestros padres, nos vamos a encontrar con energía. Una energía que aporta la madre y una energía que aporta el padre. Ambas energías juntas devenimos nosotros como resultado, con amor y sin amor. ¿De acuerdo? O sea, detrás de nuestros padres es un caudal de energía. ¿Estamos de acuerdo? Lo que nos va a conectar con otra dimensión, pues, con otra universalidad de ser. Es lo que quiero expresar, pues. Porque no podemos decir, no, sobre nuestros padres estaban nuestros ancestros, sí, y sobre nuestros ancestros, ¿qué es lo que hay? Va a llegar un punto que no tiene límite, pero el punto que sí tiene límite es la energía, igual que la materia. La materia tiene un punto donde no nos podemos retroceder. ¿Cuál es la energía? Es lo que estamos hablando. Pero resulta ser que Dios no es energía, como se nos dice a nosotros que Dios es energía. No. La energía es la polarización de la forma, y la energía y la forma son manifestaciones del ser de Dios, del logo. Así es que es. Entonces, cualquier ciencia que enfoque eso desde el punto de vista unipolar está cometiendo un error. Porque todo tiene un 2 que se sintetiza en 1 cuando se suman los 3. Es decir, padre, madre, hijo. Energía, forma, Dios. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es decir, cuando se unen 2, surge un 3, que es una unidad independiente, pero sumó los 3, si no, no fuera 1. Pues. Entendido eso, lo de la energía demuestra que existe algo más que la energía. Porque la energía tiene que tener una fuente, y esa fuente es Dios. Ok, no lo llamemos Dios, vamos a llamarlo Logos, vamos a llamarlo Sagrado Absoluto Solar, vamos a llamarlo Divinidad, vamos a llamarlo Inri Mayor, como nosotros queramos. Cada cultura lo llama como quiere, y yo conozco muchos nombres de cómo lo llama, pero ese no es el punto. El punto es que Él en nosotros tiene un prototipo. Él en cada ser tiene una particularidad. Es decir, tiene un germen de sí mismo. Y ese germen de sí mismo está ahí por el Creador, por ese logo, para que lleguemos a Él nuevamente. Y nos manda a transitar en la vida, y la vida tiene su infinitud. Pues. ¿Por qué? Porque existen muchos reinos que ya nosotros pasamos por ellos. Cuando ustedes comprendan que la ciencia materialista y la ciencia divisionista que nosotros tenemos es un rompecabezas chino, nosotros buscamos la unidad. Es decir, les estoy hablando del sentido de unidad, de la síntesis. Pues. Cuando ustedes comprenden la síntesis y el sentido de unidad, ustedes no buscan más. Yo conozco mucha gente hace muchos años que me dicen que estoy buscando el camino, y les entregué los 3 factores. Entonces recorrieron un poco de cosas, años y años, y yo llegué y me dicen, Dani, ya encontré el camino. Y yo le digo, tú me dijiste eso hace 20 años y eras tal cosa.
Después te vi hace 15 años, me dijiste, conseguí el camino y eras otra cosa. Ya ahorita llevas 6 cosas. Yo te digo, ¿cuál es el camino? Y me dijo, no sé. Y yo le dije, yo estoy en uno solo. Hace 30 años tú me conociste y te dije, el camino son los 3 factores. Y yo igualito te lo voy a decir ahorita. Son los 3 factores. ¿Por qué es tan difícil salir del intelecto, de las teorías, de la formulación científica, de tanta materia, pues, de estudio? ¿Por qué es tan difícil? Porque necesitamos experimentar realmente cierto nivel de lo que es real en nosotros. Hay algo que quiero recordar que nunca he dicho. Mi mamá siempre me dijo estas palabras: hijo, usted tiene, como todas las personas, 2 sabidurías: la que le dio Dios como ser y la de sus estudios. Pero la que le dio de Dios en su ser es la más valiosa, porque eso es inteligencia pura. Eso me lo dijo mi mamá y me lo recordó en estos días. Me dijo, hijo, si uno no sabe vivir con los dones que le dio Dios, con lo que viene, ¿cómo va a saber más con lo que adquiere aquí? Mire, palabras muy sabias de mi mamá, ¿oyeron? Entonces, cuando ella me dice eso, yo me lleno de alegría, porque ella me está convocando, es lo que yo lo estoy convocando a ustedes, al ser. Es decir, cuando se le habla del ser a la persona religiosa, ella se sesga, ella se diversifica, ella no nos da oído. Tal vez ustedes se están resistiendo a no dar oído. Pero la palabra ser es igual a Dios, filosóficamente hablando. Entonces, como necesitamos un sentido de unidad, vamos a cultivarlo. ¿Con qué propósito? Con que nosotros no perdamos más tiempo. Esto no es proselitista, no. Pero sí necesitamos hacer un esfuerzo para que se comprenda en la difusión en estos tiempos. Entonces voy a insistir con lo de la unidad. Si 2 dan 3, que es 1, todo va a la unidad. Porque el todo es 1 porque suma todas sus partes en una unidad. Y es único. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si el todo es 1, es múltiple y es unitario. ¿Por qué nosotros no somos unitarios? ¿Por qué nuestra mente no funciona en sentido de unidad, sino que funciona fraccionada? Nuestra mente, nuestro intelecto funciona fraccionado. Fíjese usted, ¿por qué la medicina universal se hablaba de un templo de curación? Aquí se hablan de consultorio, de laboratorio, de plataformas de exámenes, y entonces de 50,000 cosas quieren sacar una. Y tienen que reunirse 50,000 personas expertas para reunir una cosa. Pero ¿y cómo se van a reunir? ¿Cómo van a coincidir? Porque no tienen sentido de unidad. Pero un maestro de la medicina universal, él tiene sentido de unidad porque él no utiliza la mente fraccionaria, la mente diversificadora de las impresiones que llegan a nosotros. Porque la mente de ellos no funciona bipolarmente como la nuestra, que funciona de lo bajo a lo alto y de lo oscuro a lo claro. Cuando nosotros decimos esto es claro, queremos decir que no es oscuro. Y si decimos no es oscuro, sí, porque no es claro. Nosotros no salimos de aquí. Igual que una persona religiosa no entiende al científico y el científico no entiende a la religiosa. No, nosotros, lo que tenemos el sentido unitario, nuestra comprensión de vida, gracias a los 3 factores de la revolución de la conciencia, es decir, de la enseñanza crística, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Qué hacemos nosotros? Nos vamos a la unidad. Ok, vamos a poner que no tengamos una mente solar, que sea capaz de dilucidar todo aquello y unirlo. Pero tenemos una esencia que está desembotellándose de alguna manera, al menos de los intereses colectivos que la gente no puede superar. Pues. Aquí hay unas personas que no vinieron, una porque no tienen, dijéramos, posibilidades, realmente que sí, y hay otras porque la mente, esa fraccionaria, no los deja. Pues. Ok, si continuamos con lo de la mente, nosotros estamos tristes y terminamos alegres. Y a veces estamos alegres y terminamos tristes. Entonces, por donde nosotros analicemos la mente, ya sea en su función pensante o intelectual o mental, ya sea en su función emocional, sentimental, afectiva, vemos que ella nos lleva a 2 polaridades. Por eso somos infelices, desdichados, víctimas de sí mismos, víctimas de los demás, etc. Necesitamos
centrarnos y tener esa expresión perceptiva de unidad. Pero eso no lo hace la mente. No, porque si no, no estuviéramos hablando aquí, no estuviera el mundo como está. Y por eso es que tenemos tantas contradicciones, porque la mente está fraccionada. ¿Qué es lo que busca la meditación de los budistas? Aparte de la budeidad o de la experiencia de lo real, busca es que nosotros consigamos la calma de la mente, la serenidad. Ahora bien, les voy a hacer una pregunta a ustedes, pero esta pregunta es retórica. No me la vayan a responder, es retórica. ¿En qué sentido? En la siguiente. A nosotros se nos enseña desde que nacemos a que nuestra mente funcione. Es decir, se activa. Pero resulta ser que la mente, en su estado natural universal, en su prototipo de simiente ideal de funcionamiento, es en la calma, es en la serenidad, es en la paz. Y a nosotros nos enseñan es a un bullicio mental. Nosotros casi hablamos solos. Pero si no hablamos solos de palabras, hablamos solos en la mente. ¿Y cómo es eso? Si usted está cocinando o usted está haciendo un trabajo de carpintería, ¿cómo está hablando solo dentro de sí mismo? ¿Qué resultado puede presentar una obra que usted esté todo dividido ahí? Entonces uno dice una cosa, piensa otra y hace otra y después culpa a las demás personas. No. Entonces estamos muy fraccionados y el mundo está fraccionado. Entonces lo que le estoy proponiendo es el sentido de unidad. Pero vamos a analizar a otra, la ciencia pura. La ciencia pura es la ciencia unitaria. Es la ciencia que llamo la ciencia de Dios, comprendida por su sacerdocio. ¿Cuáles son los sacerdocios? Los seres humanos verdaderos que han comprendido el sentido de unidad porque se han unido a Dios y al ser, y obviamente en ese sentido de unidad son lo que son y son partícipes del ser y la verdad y nos la pueden comunicar. Ya ellos trascendieron a la mente. Fíjense ustedes, termino con esto. Hay personas que dicen que se respira respiración de abajo abdominal. Hay personas, maestros, dicen que se respira respiración media. Y hay otros que dicen que se respira pectoralmente. Bueno, ¿y entonces qué quedamos? ¿Con cuál es que se respira? Porque se respira una sola respiración. Entonces, hay gente que se va por la respiración abdominal baja, hay gente que se va por la respiración media, y hay gente que se va por la respiración en Tao. Y hay gente que se va de la pectoral, que es la respiración del chi. Entonces, cada ciencia, cada cultura, cada país tiene su manera de ser y de vivir y de expresarse, pero el sentido unitario le enseña a uno que uno respire en forma natural y que es obvio que primero se llena la zona abdominal como un bebé, sube, se pectoraliza y después se vacía. Es una sola, no son 3, no son 4, no son 5. Y existe la ciencia del Suarrá, que la conozco y que podemos hablar de obras aquí. La ciencia del Suarrá es la ciencia específica superlativa del Oriente, que le da poderes al que entrena la respiración. Entonces, ¿en qué quedamos? Está dividido todo. Mucha gente nos dice que comamos cochino y otras dicen que no. Bueno, y hacen del cochino una religión y hacen de la cocina una religión. No, usted no puede comer esto, no, usted no puede comer aquello, no, usted no puede comer lo otro. Bueno, y si yo le digo que como carne, entonces se molesta. Porque dice, bueno, si usted está dando la conferencia, ¿por qué come carne? Porque hay que comer carne. Porque la religión no es una cocina y la cocina no es una religión. Comer carne no tiene problema, ni comer vegetales tampoco. Entonces, ¿cómo quedamos nosotros? Así vivimos nosotros de extremo a extremo. Claro, no se vayan a ofender que come cochino y que come vegetales, ¿no? Pero entonces vamos a entendernos aquí lo que les quiero demostrar. ¿Cómo va a ser feliz un matrimonio si el hijo come carne y la mamá no? Y el papá come vegetales. Entonces, ¿cómo viven, pues? ¿Usted come cochino? No. Esa es la excepción. Ok. Vamos a lo siguiente que es interesante, lo que les digo. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que nuestra mente está dividida. Porque no tenemos un centro. Porque la mente no tiene centro. El centro de la vida es la conciencia. Porque la conciencia es la que hace funcionar a la mente. No sé por qué los científicos actuales se concentran en la mente y todo el mundo se concentra en la mente y por eso que estamos así como estamos. Porque eso es un error. Claro.
A la gente no le gusta que se le diga eso, pero tengo que decirlo. El que desarrolla la mente comete un error. Porque la mente funciona por la conciencia. Es más, en el medio de la conciencia está la voluntad. Si no hay voluntad, no funciona la mente. La mente, para que funcione, necesita de la voluntad y de la conciencia. Es decir, 2 grados superiores está la conciencia. ¿Por qué no desarrollan la conciencia? ¿Por qué a nosotros no se desarrolla la conciencia? ¿Por qué hay tanto interés en que nosotros no nombremos la palabra conciencia? ¿Por qué cuando hay un problema grave en un mundo, en una nación, en una familia, llaman a la conciencia? Entonces, la conciencia es algo superior que nosotros no sabemos manejar. La ciencia que les estoy difundiendo, que estoy compartiendo con ustedes, y gracias por darme la oportunidad del tiempo y de la atención, es esa precisamente. Es ciencia pura porque es la unidad de la sabiduría. Es decir, no es la tesis, no es la antítesis, pero tampoco es la síntesis. Imagínense ustedes. ¿Ok? Porque ustedes pueden decir, no, pues entonces la síntesis no es tampoco, sino que es la cuarta vía, que es el resultado de estas 3. Es decir, usted encarnó el ser, que es el que sabe, porque la mente y nosotros nada sabemos, porque el que sabe es el ser, porque el ser es el creador y es el que maneja las leyes del universo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el ser es Dios. Sin temor a equivocarnos, pero yo me paro a hablar del ser en una pagoda, en un templo, en una iglesia, en un oratorio, me van a matar a piedra, lo que se llamaba antes lapidar a uno. ¿Por qué? Porque ellos piensan que Dios no es el ser. Pero si ellos experimentaran realmente a Dios, vieran que Dios y ser y logo es igual. Eso no es ninguna diferencia. La diferencia es de palabra y de fraccionamiento de la mente. O sea, una cuestión de concepto, de convencionalismo, de teoría, de costumbres, de tradiciones, de hábitos mecánicos y automáticos que no nos dejan a nosotros nada, sino estar como estamos. Entonces, esta enseñanza en ese sentido es muy revolucionaria. ¿Por qué? Porque, claro, los cimientos donde nosotros descansamos se mueven mucho. Porque nosotros pensamos de sí mismos lo mejor y le vamos a decir que no. Que tienen que ser un poco más serios